Buenos días. Hoy, miércoles 14 de octubre, llevamos a cabo nuestra celebración eucarística desde el Templo del Divino Niño del Desagravio en San Luis Potosí, en México. Celebra el Padre José Javier Pacheco Torres. Sagrado Corazón de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. En esta mañana continuamos orando por nuestros queridos enfermos. Ponemos en las manos de la Divina Misericordia a Federico Martínez, al Padre Rolando Maldonado Salas, al Padre Bernardo Méndez, al Padre Abraham Ibarra y al Padre Gabriel Montante. Pedimos por Verónica. También encomendamos a nuestros difuntos, Javier Lozoya García, Salvador Romero Chávez, Rosa Lozoya Solís, Santitos Camarillo, Alicia y Marichoy. Dales, Señor, el eterno descanso, que descansen en paz. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios misericordioso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve algún día a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que por el trabajo humano perfeccionas y diriges constantemente la inmensa obra de la creación, oye las plegarias que te dirige tu pueblo suplicante y concede que todos los hombres gocen de un trabajo digno en el que, honrando su propia condición humana, puedan más estrechamente unidos servir a sus hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre: la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ellas les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad,
la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Palabra de Dios. Dichoso quien confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso quien confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de ustedes fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencia en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta». Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: «Maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros». Entonces Jesús le respondió: «Ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días a todos. En la Escritura, como si se tratara de un punto de partida, encontramos que el Señor, por medio de aquel intermediario llamado Moisés, le propone, al hacer una alianza con el pueblo, le propone esto, que si tú cumples, podrás vivir. Con el tiempo hemos comprendido que no solamente la vida que es limitada, como dice la palabra, los más robustos hasta 80, pero otros a lo mejor no lo vamos a lograr. ¿Qué es la vida del hombre sino como un pequeño suspiro?
Entonces ahí descubrimos no solamente las líneas a través de los mandamientos que nos podrían llevar una vida decorosa, una vida ordenada que cumpla con la voluntad que Dios quiere de nosotros. Lo encontramos en los mandamientos, pero sin embargo, aunque esto es como la voluntad inicial de parte de Dios, que se está configurando para que algún día de ese pueblo pueda nacer el enviado, el que habría de salvarnos, pues fíjense que pronto nos hemos dado cuenta que los seres humanos todo lo confundimos absolutamente. En otras ocasiones hemos comentado, bueno, si ya 10 mandamientos, ya para aprendérselos está un poco complicado. ¿Qué necesidad? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la obstinación de querer hacer más grande y más grande y más grande? ¿A quién queremos sorprender? A Dios, que es sabio y nos ha dado esas líneas generales para llevar una vida buena. Porque hoy lo que el Señor reclama es precisamente esto. Fueron poniéndole pegotes y pegotes y pegotes y más pegotes a los mandamientos, pues hasta llegar a 613 normas que se tenía que aprender y se tenía que cumplir. O sea, ¿como para qué? ¿Cuál es el sentido? Porque ahí, o sea, les digo que ya cuando le mete uno mano, ¿verdad?, a las cosas, pensando si que voy a sorprender a los demás o no sé, lo que viene haciendo uno es hacer un desgarriate en lo que Dios sabiamente nos ha propuesto. En esas 613 normas se encontraban cosas como las que hoy el Señor nos menciona. Dar el diezmo de la pimienta, dar el diezmo de la ruda, dar el diezmo de la hierbabuena. O sea, ¿qué necesidad? Hombre, pues ya sabes que tienes que dar el diezmo es de todo. Por ejemplo, ahí encontrábamos cosas como salúdale a quien tú veas que es conveniente saludarle. Porque para muchos de ellos era un despropósito o era una cosa casi de humillación el hecho de que tú comenzaras el saludo. Así como es normal, ¿verdad?, que cuando pasamos usted diga buenos días y el otro contestamos buenos días, le dé Dios. Casi ahí encontrábamos que no, es que eso no se puede. Para que tú seas la persona digna, a ti te tendrán que saludar y tú solamente tendrás que contestar. O sea, esa es por eso el Señor les dice, es que a ustedes les gusta que los saluden en las plazas. Esto con el tiempo vamos comprendiéndolo, como por ejemplo San Francisco de Asís, muchísimos años después, él más bien era el que iniciaba el diálogo. Si se fijan en lo que hemos leído, en lo que hemos visto de San Francisco, él era el que saludaba, el que abría el diálogo. Dios te bendiga, con su presencia y con su sonrisa. ¿Qué le quitaba? ¿Qué le quitó a esta gran imagen de Jesucristo dada en San Francisco? ¿Qué le quitó? Al contrario, precisamente por eso es tan admirado y tan querido, por su humildad y su sencillez. Y en la sencillez está la grandeza, precisamente. Ahí es donde comprendemos esa frase que nosotros tenemos, que menos es más. Menos es más en algunas ocasiones. Y en el caso de San Francisco, precisamente aplica. Hermanos, en esas 613 normas, pues de veras había cosas tan ridículas, había cosas que se mezclaban con lo que verdaderamente importa, y es lo que hoy reclama el Señor Jesús. No es que esté en contra de que efectivamente tú tengas una vida desordenada, no, claro que no, pero no podemos confundir lo prioritario con las demás cosas de la vida. Les comento otra cosa así como para seguirlos escandalizando, ¿verdad? Para seguirlos escandalizando, miren. Había, por ejemplo, una norma que te hablaba de que donde se había cocinado carne, no podrías tú calentar leche. A tal grado que en algunas casas judías se tenía que hacer pues 2 especies como de cocinas. Una para ciertas cosas y otra para otras cosas. O sea,
una cosa de observancias, o sea, una exageración en las observancias, que tú te vienes convirtiendo en una persona escrupulosa. Escrupulosa, y ustedes saben que hay un momento en donde eso se convierte en una enfermedad. Pero si desde que vamos creciendo, desde que estamos en nuestra vida, pues normal, comenzamos con ese tipo de cosas, entonces no vamos entendiendo la voluntad de Dios. Para ir cerrando la reflexión, entonces el Señor nos da en su alianza los 10 mandamientos. Nosotros le vamos poniendo pegotes y pegotes hasta llegar a 613. Y cuando vemos en pleno apogeo la venida del Hijo de Dios, es increíble porque ahí vemos que la brevedad, que la sobriedad, que la sencillez en verdad nos lleva al reino de los cielos. ¿Recuerdan cuando dijo, todo esto se resume en 2: amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo? Con mis propias palabras, ¿yo qué diría? Pues, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? O sea, si el Señor mismo nos ayuda a hacer síntesis, no quiere decir que todo sea lo mismo, no, claro que no. Él mismo con su evangelio, con el evangelio del día de hoy, nos está proponiendo no hacer bolas a los demás. ¿Y qué es lo que le reclama a este perito de la ley, a este maestro, a este doctor de la ley? Le dice, a ver, porque él se siente ofendido al hablar así. Tú estás hablando de los fariseos, pero al estar diciendo esas cosas, Jesús, también nos ofendes a mi gremio, nos ofendes a nosotros. Y es como si Jesús dijera, ay, entonces todavía como que no entienden. Muy bien, al cliente lo que quiera. Pues ustedes son todavía peor, porque dicen que observan tantas cosas y les ponen cargas pesadas, tan pesadas a los demás, que ustedes ni siquiera con la punta del dedo quieren llevar sobre sí. Hermanos, hay que ser leales a lo que Dios nos ha dado. Miren, dispensen, les voy a robar otro minuto. Miren, es que ¿cómo pensar que porque tú te has equivocado entonces ya no puedes decir nada? A mí se me hace muy peligroso eso. Por eso nuestra referencia es Dios, por eso nuestra referencia, nuestro maestro es Jesucristo. Porque si no, lo que vamos a hacer es, bueno, como yo soy bien manga ancha conmigo, pues también lo voy a hacer con ustedes para que no me digan nada de mis equivocaciones. ¿Cuántos papás de familia no se han quejado de que con qué cara le digo a mis hijos tal cosa si yo ya me equivoqué? Por ahí de repente tuve una aventura y no sé qué, fui infiel y la cosa. Y entonces ya no tiene autoridad moral para decirle absolutamente nada a los hijos. Nosotros no podemos actuar así. Aunque nos hayamos equivocado, nuestra referencia no es nuestra propia vida. La referencia de Jesucristo es su propia enseñanza. Es escuchar la palabra y ponerla en práctica. No porque yo me haya equivocado, yo me voy a poner manga ancha con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no me están siguiendo a mí. Estamos siguiendo todos a Jesús. De tal manera que si usted se ha equivocado, que seguramente también se ha equivocado, usted no deje de tener el papel moral que le corresponde en su familia o en su ministerio, porque no nos están siguiendo a nosotros, estamos siguiendo juntos al Señor. Así sea.
Oren, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporciona el acceso a la vida eterna. Ascendiendo hacia ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, cantamos. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo, derrame sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos tus hijos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazaran el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De igual forma, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Desde entonces, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos,
Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo. Concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos en comunión de fe y amor con el Papa Francisco, nuestro obispo Jesús Carlos. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo. Con María Santísima, su esposo San José, San Miguel Arcángel, San Luis Rey de Francia, los apóstoles y todos los santos, con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu gran misericordia. Pedimos por Javier Lozoya García, Salvador Romero Chávez, Rosa Lozoya Solís, Santitos Camarillo, Alicia y Marichol. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu unigénito que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo sus enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu gran misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Nos ofrecemos un signo de la paz de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para todas las personas que nos ven desde sus hogares, les invitamos a que hagamos juntos la oración de comunión espiritual. Yo te adoro, Señor mío Jesucristo, presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén.
Oremos. Habiendo participado de esta mesa de unidad y caridad, imploramos, Señor, tu clemencia, que cumpliendo las labores que nos tienes encomendados, hallemos sustento para nuestra vida terrena y edifiquemos confiadamente tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y en su familia permanezca para siempre. Amén. A nuestros difuntos, dale, Señor, el eterno descanso. Para ellos, danos perpetuo. Que descansen en paz. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida, vayamos en paz. Demos gracias. Que todos tengan muy buen día.